Estamos de lleno en la campaña de IRPF y muchos os gustaría aprender de forma muy fácil cómo funcionan los impuestos para poder entenderlo todo muy bien y evitar que te roben lo que tanto te ha gustado ganar. Así que en este vídeo analizaremos de forma muy fácil por qué existen los impuestos, cómo funcionan los impuestos y qué impuestos tenemos actualmente en España. Pues bien, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué existen los impuestos? Pues bien, como os podéis imaginar, este afán recaudatorio por el cual el Estado le toma el dinero a los ciudadanos es por el gasto público. Es decir, en teoría, nuestros impuestos, su objetivo es pagar el gasto público, sanidad, educación y nuestras queridas pensiones. Es decir, sostener el funcionamiento de los servicios públicos y el aparato estatal. Para, nos estamos adelantando mucho. Espero que el algoritmo socialista YouTube no me censure el vídeo. Oficialmente, los impuestos, como te he comentado antes, son para paliar el gasto público. Y el gasto público son los gastos esenciales que el Estado gasta para ofrecernos un estado del bienestar. Por tanto, si dicho gasto público es improcedente, o si el modelo económico que tenemos provoca inflación en el euro, o si la intervención estatal en el mercado arruina la competencia y crea divergencias, o si el sistema económico que tenemos es insostenible y Bitcoin es la solución, esto son cosas que puedes ver a lo largo de todos los vídeos que te hemos colgado en este canal. En todo caso, para analizar bien el tema del gasto, vamos a ir a un concepto muy interesante ahora, que es la curva de Laffer. La curva de Laffer es una teoría económica propuesta por el economista estadounidense Arthur Laffer en la década de los 1970. Y su propuesta se centra en la relación entre los tipos impositivos y la recaudación fiscal del Estado. Tipo impositivo, recaudación fiscal, te lo voy a contar todo el detalle, no te preocupes, ¿vale? Entonces, esta curva de Laffer lo que plantea es que existe un punto óptimo en el que los tipos impositivos maximizan la recaudación, pero si los impuestos son demasiado altos, la recaudación empieza a disminuir porque se desincentiva la actividad económica. Por tanto, la curva de Laffer tiene un planteamiento muy sencillo. Si el tipo impositivo es el 0%, la recaudación es 0, porque no hay impuestos que pagar. 0% por 0% da 0. En cambio, si el tipo impositivo es del 100%, también la recaudación será 0, ya que nadie tendría incentivos para trabajar y producir si todo lo que va a ingresar va a ir a impuestos. Por tanto, el 100% de 0 será 0. Por tanto, entre estas dos variables, entre el 0% de impuestos y el 100% de impuestos, tiene que haber un punto intermedio donde el tipo impositivo es lo suficientemente alto para generar una buena recaudación para el Estado, pero no tan alto como para desincentivar la actividad económica, porque entonces la gente se va a vivir a Andorra y no quiere estar en España. Y este es el punto donde, en el punto de Laffer, donde se maximizaría la recaudación fiscal. Entonces, una vez analizado el gasto público y la curva de Laffer, que son datos objetivos, ¿vale? Porque si te dejas 20.000 euros en educación, son 20.000 euros, y si la curva de Laffer te dice que un 50% de renta baja la recaudación, es un dato objetivo. Pero ahora hay un tema subjetivo, que es la política. Así que, interpretado lo anterior, que son solo estos datos objetivos que te he comentado, vamos a la subjetividad de la política. Pues bien, a grandes rasgos y con muchos matices, la izquierda entiende que la mayor recaudación se consigue con impuestos a las clases altas, es decir, mayor presión fiscal a las clases altas, vamos a ganar más dinero. En cambio, la derecha entiende que la mayor recaudación se consigue justamente con impuestos bajos a las clases altas, y así se genera riqueza mediante el negocio, y ese negocio es el que genera la recaudación. Aquí hay, insisto, muchísimos matices, está el liberalismo, están diferentes tipos de economías socioeconómicas, por tanto, no me lo tomáis tanto así, es un ejemplo muy rápido, ¿vale? Y entonces la siguiente pregunta, si hay diferentes tipos de culturas impositivas, porque la izquierda quiere hacer una presión fiscal más fuerte a rentas altas y la derecha más baja a las clases altas, si tú estás en una clase que no te encuentras favorecido, tú puedes tener el derecho de irte a otro país. Y ahí es donde entra el concepto de la movilidad internacional y de la competencia fiscal, porque los países hacen la competencia entre ellos a nivel impositivo. Si yo veo que tú les haces pagar mucho a rentas altas, pues yo le voy a bajar el impuesto a las rentas altas y las rentas altas me van a venir a mí a través de la inversión. Y por el contrario, el estado del cual se han ido estas rentas, que son las que realmente estaban pagando, pues lógicamente le va a hacer la puñeta a este estado que le está quitando estos patrimonios.
años. En todo caso, de verdad, chicos, si os está pareciendo ameno hasta aquí, por favor, seguid dándome el voto de confianza, que conforme más avancemos en este vídeo, me voy a poner un poco técnico, pero te aseguro que va a ser tan ameno como siempre para que lo pueda entender todo el mundo. Así que explicado para qué existen los impuestos, vamos ahora al siguiente punto. ¿Cómo funcionan los impuestos? Pues bien, te voy a contar 4 conceptos básicos para que lo entiendas muy bien. Primero vamos a hablar del concepto del obligado tributario. Y no te preocupes que siempre en todo caso te voy a dar primero la definición técnica y luego la explicación fácil para que lo pueda entender todo el mundo. El obligado tributario, ¿vale? A nivel técnico sería cualquier tipo de persona o entidad que pues tiene una responsabilidad con la administración pública, es decir, ya sea porque ha realizado el hecho imponible, porque debe ingresar un tributo por ella o por otra persona, o que tiene cualquier tipo de responsabilidad fiscal, es decir, el contribuyente. El obligado tributario es aquel que ha realizado un hecho imponible y tiene que pagar. Si yo gano dinero, yo soy obligado tributario como persona física, me lo invento, que vivo en España, a pagar el IRPF. Entonces, ¿cuál es el siguiente concepto que viene aquí? El hecho imponible. Es decir, yo soy el obligado tributario que cuando realizo el hecho imponible tengo que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es el hecho imponible? Pues bien, técnicamente, lo vamos a la práctica, sería el conjunto de circunstancias o situaciones que te dice la ley, general tributaria o la que sea, que establecen el nacimiento de la obligación tributaria. Y es el evento que, según la ley, da lugar a la obligación de pagar impuestos. Por tanto, muy fácil, si yo soy el contribuyente y realizo un hecho imponible, me toca pagar impuestos. ¿Y qué impuestos voy a pagar? Los impuestos derivados del tipo impositivo multiplicado por la base, y la base es la cuantificación del hecho imponible. Pero ahora te lo voy a contar muy al detalle, ¿vale? Entonces, si un obligado tributario, que soy yo, realizo un hecho imponible, estoy legalmente obligado a pagar el impuesto correspondiente, ya que el hecho imponible es lo que desencadena la obligación tributaria. Así que una vez hemos analizado esto, por ejemplo, yo, Sergio Andrés, soy obligado tributario. Soy obligado tributario y realizo un hecho imponible. El hecho imponible es ganar dinero. Ganar dinero es el hecho imponible de la renta. Vale, ¿cuánto dinero he ganado? He ganado 100.000 euros, ¿vale? 100.000 euros es la base impositiva. Entonces, ¿cuál es el tipo impositivo? El tipo impositivo es el coeficiente sobre el cual vamos a multiplicar esta base. Por lo tanto, si he ganado 100.000 euros y el tipo impositivo es del 50% en España, voy a tener que pagar 50.000 euros. Por tanto, el tipo impositivo, en lenguaje técnico, es el porcentaje o tarifa que se aplica sobre una base imponible para determinar la cuantía de un tributo. Es decir, es el porcentaje que se utiliza para calcular el importe del impuesto que debe pagar, en este caso, el obligado tributario. ¿Y cuál es el resultado de aplicar el tipo impositivo, que es el coeficiente del 5%, el 10%, el 15%, a la base imponible, que serán las ganancias que has obtenido, el rendimiento total de una inversión, cuánto te ha costado tu piso? Pues si multiplico el tipo impositivo por la base imponible, nos va a dar lo que tienes que pagar, que es lo que en lenguaje técnico se denomina la cuota tributaria. Entonces, la cuota tributaria, en lenguaje técnico, sería el importe final que, en este caso un obligado tributario, debe pagar a la administración tributaria como resultado de aplicar pues, el tipo impositivo por la base imponible. En palabras prácticas, es cuánto tienes que pagar a Hacienda, básicamente. Oye, Sergi, una pregunta. Sí, claro, Alvarito, dime. Entonces, si realizo una actividad de una manera o de otra, al final voy a pagar más o menos impuestos. Claro, es que esa es la gracia, que en función de cómo tú juegues con estos parámetros que te he contado hasta ahora, vas a pagar más o vas a pagar menos. Así que vamos a analizar qué tipos de impuestos existen en España. Pues bien, España es uno de los países con más impuestos que existen en el mundo, pero aquí solo te voy a hablar de 3 impuestos para hacértelo muy fácil. En primer lugar, te voy a hablar del IRPF, que estamos de lleno en la campaña, luego te voy a hablar del impuesto sobre el patrimonio y luego te voy a hablar del IVA, ¿vale? El impuesto indirecto. Entonces, cogiendo el gancho de los impuestos directos e indirectos, te voy a decir ahora la primera distinción que existe entre lo que se denominan impuestos directos y los impuestos indirectos. Esto es importante, mucha atención. Los impuestos directos serían aquellos que gravan directamente, pues en este caso la renta, que sería el caso del IRPF, o el patrimonio de una persona o entidad, que sería el caso pues del impuesto sobre el patrimonio. Sería el caso de que el contribuyente pues está obligado a pagarlos de forma directa, es decir, se paga pues en función de la capacidad económica que tenga el contribuyente. Y suelen tener un carácter progresivo, es decir, a medida que aumenta la base imponible que te he comentado antes, ya sea renta o patrimonio, el tipo impositivo tiende a aumentar. Que si la base imponible es de 20.000 euros que has ganado, tienes que pagar un 10. Si en vez de 20 es 25.000, pues tienes que pagar un 12. Si en vez de 25.000 son 30.000, pues entonces ya tienes que pagar un 15. Es decir, son
progresivos. Por el contrario, existen también los impuestos indirectos, que sería el caso del IVA, que se aplican sobre bienes y servicios cuando son comprados o consumidos. En este caso, el contribuyente, o sea, tú o yo, no lo pagaríamos directamente este impuesto a la administración, sino que los abonaríamos cuando realizáramos el hecho imponible, que sería en este caso pues la compra de un bien o servicio. Y luego, finalmente, este impuesto llegaría al Estado. Por tanto, los impuestos indirectos, todo el mundo paga lo mismo independientemente de su capacidad económica. Por tanto, si en un impuesto directo yo gano 1.000.000 de euros, voy a pagar más del tipo impositivo que alguien que gana 10.000 euros. Pero por el contrario, si yo me compro un Seat Ibiza, por ese Seat Ibiza yo voy a pagar el mismo impuesto que una persona más rica o una persona más pobre. Y luego también tener en cuenta que para el caso del IVA todo el mundo te dice, no, el IVA es neutro. El IVA es neutro porque tú lo que soportas luego se repercute. Ya, pero no es neutro, pero yo cuando vendo mis servicios me los compran con IVA. Y yo una cosa que tengo que vender por 1.000 euros la estoy vendiendo por 1.210 euros. Por tanto, no es neutro. Estoy siendo más caro y por tanto me están comprando menos. Entonces, una vez explicada la primera definición, impuestos directos o indirectos, nos vamos ahora a explicar qué papel tienen en el Estado y las comunidades autónomas en los diferentes tipos de impuestos. Pues bien, el IRPF, que es el que te he comentado al principio del vídeo, las comunidades autónomas tienen la capacidad de regular algunos aspectos clave, como sería el caso del tipo impositivo aplicable a la parte autonómica del impuesto y ciertas deducciones. Aproximadamente el 50% del IRPF estaría cedido a estas comunidades autónomas, ¿vale? Y el Estado, pues, mantiene la competencia de la regulación de los tipos y deducciones aplicables a la parte estatal, gestionando el otro 50%. El primer caso sería el IRPF, que hay una parte autonómica, que la comunidad autónoma decide, y hay otra parte que es estatal, que es el Estado quien decide. Digamos que es un impuesto que está repartido entre los dos. Pero ojo, cuando en un futuro quieras bancarizar las criptomonedas que tienes en la wallet, por mucho que no hayas declarado, el banco lo que va a querer es la trazabilidad exacta de lo que has hecho. Y para trazar exactamente todos los movimientos que has hecho, no te puedo recomendar un software de trazabilidad cripto que sea mejor que Waltio. Waltio es un software de trazabilidad de criptomonedas en el cual podemos importar todas las operaciones que nosotros hayamos realizado en distintos exchanges y nos va a calcular las ganancias que hayamos tenido, así como nos va a realizar las transacciones que hemos realizado. Vamos a poder importar vía CSV o vincularlo con un enlace API cualquiera de las blockchains o exchanges que nosotros operemos. Y con todas las transacciones que nosotros hayamos importado de los exchanges y de las carteras, nos va a salir cuánto hemos ganado, cuánto tenemos que pagar y nos va a descargar un informe muy fácil con el cual nosotros podremos declarar Hacienda, así como tener toda la información de las operaciones que hemos realizado para acreditarle al banco que nuestro dinero es lícito y que no somos ningún tipo de delincuente. Por eso mismo es una solución muy interesante para tener la trazabilidad y contabilidad de tus criptomonedas. Y dicho esto, volvamos al vídeo. Para el caso del IVA, pues el IVA es gestionado íntegramente por el Estado. Por tanto, aunque las comunidades autónomas participan en los ingresos a través del sistema de financiación autonómica, ya que el Estado pues, les redistribuye parte de la recaudación del IVA entre las comunidades autónomas, estas no tienen competencias normativas sobre este impuesto. Por tanto, si tú pagas un 21% de IVA o reducido, súper reducido, esto no es culpa de tu comunidad autónoma, esto es culpa del Estado. Y por el contrario tenemos el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es lo contrario del IVA, es decir, está cedido totalmente a las comunidades autónomas. Por tanto, son las comunidades autónomas quienes tienen la capacidad de regular pues, todos los aspectos clave, como los tipos impositivos, las bonificaciones y las deducciones. Y de hecho, hay comunidades autónomas que han decidido suprimir este impuesto, mediante bonificaciones del 100%, como sería el caso de la Comunidad de Madrid. Aunque esté cedido, en comunidades que no regulen el propio impuesto se aplica la normativa estatal como supletoria. Entonces, por impuestos cedidos a las comunidades autónomas existe competencia fiscal dentro del propio Estado y por tanto tú si tienes mucho patrimonio te puedes ir a Madrid para pagar menos impuestos, porque Madrid, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio lo suprimió, pero luego hicieron el gobierno central el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Es decir, la Comunidad de Madrid, recordemos, está gobernada por el Partido Popular y decidió aplicar una bonificación del 100% en impuestos sobre el patrimonio. Esto significa que aunque el impuesto siga existiendo formalmente, a la práctica los contribuyentes no tenían que pagar nada. Y esta bonificación fue una medida pues, para atraer a grandes patrimonios y fomentar la inversión. La competencia fiscal que te he explicado al principio del vídeo pasa que no estamos hablando a nivel internacional, sino a nivel nacional. Bajo el argumento, por tanto, que un menor impuesto sobre la riqueza generaría un entorno fiscal más competitivo y beneficioso y, por tanto, entraría muchísima más inversión, que es lo que te hace levantar, en este caso, a comunidad autónoma. Pues esta política ha sido una de las diferencias claves entre Madrid y otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, ya que en
mientras en Madrid no se pagaba este impuesto, en otras regiones sí se aplicaba sin bonificaciones tan altas. Y esto generó, como os he comentado antes, pues un conflicto político con los partidos de la oposición, puesto que partidos como el PSOE o Podemos consideraban que la política fiscal de Madrid favorecía a los más ricos y afectaba a la equidad fiscal entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues que el gobierno central hizo el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque ante la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en Madrid y el reclamo que algunas comunidades autónomas podían competir deslealmente en materia fiscal, el gobierno central, liderado por el PSOE, introdujo a finales del 2022 un nuevo impuesto que es el que te acabo de comentar. Este impuesto pues viene a suplir la falta de impuestos sobre el patrimonio en Madrid, puesto que está dirigido pues, a los contribuyentes con un patrimonio superior, en este caso de 3 kilos, y a la práctica se interpreta como una especie de impuesto sobre el patrimonio encubierto. Y se justifica como una medida temporal para garantizar la solidaridad fiscal entre el territorio, afectando lógicamente más a las grandes fortunas. Aunque si realmente quieres saber más batallitas sobre todo esto, te recomiendo pues seguir mi canal, unirte al grupo de Telegram y ya si entras en la mentoría, pues entonces ya te enterarás de todo lo que publicamos en el canal. Así que en este vídeo espero que hayas aprendido de forma muy fácil, porque pensad que para mí es difícil aterrizar de forma fácil estos conceptos que al final no dejan de ser muy rigurosos sin perder el rigor. Por tanto, espero que hayas aprendido hoy por qué existen los impuestos, cómo funcionan los impuestos y finalmente qué tipos de impuestos existen en España y cómo se clasifican. Así que si has aprendido, te agradecería muchísimo el like a este vídeo para poder apoyar el contenido de calidad y espero verte en siguientes vídeos. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.